es digno de toda gloria. Dele fuerte las palmas al Señor. Y con ese gozo, con esa alegría vamos a recibir la administración de la palabra. Tengo el privilegio de presentar al apóstol Mario Rivera, aunque le decía que no necesitaba presentación porque ya todos lo conocemos ampliamente. Amén. Le da un aplauso al Señor. Gloria a Dios. Dios los bendiga, mis hermanos amados. Gracias a Dios por el privilegio que tengo de estar no solamente en este retiro en comunión con todos los siervos que están acá, sino también con el pueblo y tener la oportunidad de llevar la responsabilidad de la palabra. Así es que le pido sus oraciones para que Dios me ayude y, como dice nuestro apóstol, me agarren confesado. Amén. Puede levantar su mano derecha para orar. Vamos a aprovechar el tiempo al máximo. Gracias. Padre, en el nombre de Jesús, estamos delante de ti una vez más, pidiendo, Señor, que tú nos auxilies, que sea tu Espíritu Santo el que tome control de mi vida, pueda darme la guianza, darme la sabiduría para poderla compartir con este pueblo, con estos siervos, Señor, y así edificar también, Señor, la iglesia que también está presente. Te doy a ti la honra y te doy la gloria por el privilegio que tú me concedes, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Quiero platicar un tema que lo considero bastante delicado. Si Dios no me ayuda para explicarlo, realmente creo que va a ser muy difícil para mí. Pero estudiando la palabra de Dios me encontré con algunas cosas que tienen que ver mucho con nosotros los ministros primeramente, y con todos aquellos hombres también que están acá y que un día esperan que Dios les llame. De tal manera que yo creo que hay un tema que lo debemos de comprender, porque lo puedo ver desde el principio de la historia humana hasta el final, donde Dios mismo se enfoca hacia la vida de ciertos hombres para hacerles preguntas que son claves en su vida, y que esas preguntas tienen que ver cómo nosotros respondamos. Eso implicará mucho, eso tendrá mucho que ver en nuestro destino. Yo quiero hablarle entonces de un tema que lo he titulado las preguntas que cambian el destino. Y es impresionante saber que la eternidad que nosotros hemos recibido por medio de la salvación que Cristo nos dio, esa eternidad como que se activó para nosotros. Por la fe tenemos esa eternidad, pero se activó a través también de una pregunta que nos hicieron y una respuesta que nosotros dimos. La Biblia dice en Romanos, en el capítulo 10, por lo menos dice: ¿quién subirá al cielo? Y ahí dice: esto es para bajar a Cristo. ¿Quién descenderá al abismo? Esto es para subir a Cristo de entre los muertos. Y luego Pablo sigue diciendo: ¿mas qué dice? Una pregunta. Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Es decir, la palabra de fe que predicamos. Que si confiesas con tu boca a Jesús por Señor y crees en tu corazón que Dios le resucitó de entre los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia y con la boca se confiesa para salvación. Estoy utilizando esta base bíblica a manera de introducirlo a usted, para que usted tenga la idea de que realmente son bien importantes las preguntas que Dios hace cuando están íntimamente relacionadas a un destino que Dios quiere que nosotros aprendamos a reconocerlo y que nosotros fluyamos en ese destino que Él tiene en nuestra vida. La base bíblica que quiero utilizar es Mateo capítulo 16, verso 13. Y usted se dará cuenta cómo hay palabras y respuestas que cambian el destino de una persona. Dice el versículo 13: cuando llegó Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo, aquí están otras preguntas: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre?
Ellos dijeron, unos Juan el Bautista y otros Elías, pero otros Jeremías o uno de los profetas. Noten usted que los que pensaban de que Jesús era estas personalidades que he mencionado, sin lugar a duda, el destino de ellos no es el mismo que Pedro logra tener cuando él dice quién es Jesús. El verso sigue diciendo, ¿y vosotros quién decís que soy yo? Verso 16, respondiendo Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Cuando él dio esa respuesta, la Biblia sigue diciendo en los versículos siguientes que Jesús comienza a decir lo que él ha recibido. Comienza a decirle de que a partir de hoy se llamará Pedro. Y le dice también que le da la autoridad, le da llaves para que todo lo que ate en la tierra pueda ser atado en los cielos, para que lo que desate en la tierra pueda ser desatado en los cielos. Y a Pedro le está entregando Dios una autoridad muy interesante, muy poderosa, basado en una respuesta que el Señor hace y una pregunta que Pedro le da. Eso Dios todavía lo sigue utilizando. En esta oportunidad yo no quiero utilizar, hermano, conceptos propios, no quiero poner ideas, sino que más que todo me interesa poner muchas bases bíblicas, porque yo quiero que usted tenga la confianza de lo que vamos a platicar, lo estoy basando en la Biblia, más que todo lo voy a basar en la Biblia. Posiblemente para ustedes va a ser una prédica o enseñanza diferente de la que están acostumbrados a escucharme, pero para mí sí es importante poner muchas bases bíblicas para que usted logre comprender que hay preguntas que cambian el destino. Sin lugar a duda, hay preguntas que cambian el destino. Y esto que le estoy diciendo no es solamente en el plano terrenal. Es decir, en el plano terrenal suceden cosas, pero se manejan incluso desde los ámbitos espirituales. Quiero por lo menos explicarle lo siguiente. En la Escritura encontramos entidades que hacen preguntas y que cambian el destino. Estas preguntas tienen que ver como, si te pregunta algo Dios y tú le contestas lo que Él quiere que contestes, Dios te puede dar la victoria en medio de los problemas que estás pasando. Si Dios te pregunta algo y tú le contestas lo que Él quiere oír, Dios te puede sanar si estás pasando por una necesidad. Si Él pregunta algo y tú le contestas lo que Él quiere oír, es posible de que Dios libere a la gente que necesita liberación. Dios hace preguntas para transicionarnos a nosotros. Dios hace preguntas para cambiarnos de posición. Dios hace preguntas para moverte de un nivel y pasarte a otro. Esa es la forma como Dios trabaja. De tal manera que Dios te va a hacer preguntas en esta hora. Y si tú le contestas lo que Él quiere que tú le contestes, hermano, Dios va a obrar a favor de tu vida. Y por grande que sea el conflicto, hay respuesta. Dios siempre tiene una respuesta para toda clase de problema. Para cualquier tipo de problema, Dios tiene una respuesta y por eso hace preguntas. Ahora mire, las entidades que hacen preguntas, porque voy a hablar de varias entidades, porque me llama mucho la atención que no solo Dios pregunta, sino que también el diablo pregunta, que el Señor lo reprenda. Y cuando el diablo pregunta y la gente da la respuesta incorrecta, también les cambia el destino. Cuando nosotros los ministros preguntamos, le voy a comprobar con la Biblia, es también para darle la oportunidad a alguien y que pueda entrar en el destino que nosotros tenemos de salvación, de eternidad. Pero como ministros preguntamos algo y la gente no da la respuesta incorrecta, lamentablemente se desconectan del destino. Entonces estos personajes son Dios, nuestro Señor Jesús, el diablo y los ministros. Son las personalidades o entidades que hacen preguntas que cambian el destino. Ahora,
Esto es interesante, mis amados hermanos, porque quiero ponerle por lo menos otra base. Usted no se enoja que le ponga base, ¿verdad? Porque a usted le gusta la palabra de Dios. La pregunta de Dios al diablo. Dios le preguntó también al diablo. Y dice la Biblia en el libro de Job, en el capítulo 1:7, y el Señor dijo a Satanás, mire la pregunta, ¿de dónde vienes? Él responde, de recorrer la tierra y de andar por ella. Y el Señor le hace otra pregunta, ¿te has fijado en mi siervo Job? Mire qué pregunta la que le hizo Dios al diablo, ¿de dónde vienes? Y él le dice, de andar por la tierra. ¿Ya te fijaste en mi siervo? Y miren, el siervo dice, del que el Señor le preguntaba si se había fijado, Dios le dice, no hay ninguno como él sobre la tierra, hombre intachable y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Yo sé que muchos teólogos dicen que esto fue Job el que lo escribió él mismo, de sí mismo, y que hay otras veces que se preguntan donde ya las preguntas son directamente de Dios al diablo. Pero yo quiero utilizar esta base porque me llama la atención la pregunta. Y lo que Dios quería realmente era cambiar la posición de Job y su destino. Porque Job estaba acostumbrado todo el tiempo a dar respuestas diciendo que sabía muchas cosas. Pero Dios como que quería hacer algo en su vida. Dios quería quizás cambiarle alguna forma de pensar incorrecta, qué sé yo. Pero para eso Dios tuvo que preguntarle al diablo que si se había fijado en su siervo Job. Y cuando usted mira el capítulo final del libro de Job, ese Job ya no era el mismo del capítulo 1, 2 y 3 y 4 en adelante. Estamos viendo a un Job transformado. Estamos viendo a Job, hermano, con una bendición sobreabundante. Estamos viendo a Job con un estilo de vida diferente. Estamos viendo a Job viviendo con un temor. Estamos viendo ahora a ese hombre de Dios que definitivamente le cambiaron el destino, porque ya no era el mismo Job de antes. Dios le pregunta al diablo para ver si se había fijado en su siervo, pero Dios estaba trabajando en el asunto. Ahora mire otra base que me llamó mucho la atención, la pregunta que hace Dios a la asamblea de los espíritus. Había un rey en la tierra llamado Acab, que se había vuelto un apóstata, casado con Jezabel, y para cambiarle el destino a un rey, a una nación y al rumbo que llevaba la guerra, la Biblia dice en Primera de Reyes 22:20 que el Señor dijo, ¿quién inducirá a Acab para que suba y caiga en Ramot de Galad? No es que Dios no sepa las cosas. Si Él es omnisciente, Él sabe todo. Él sabe el principio de nosotros, el presente y al final. Al mismo tiempo conoce las cosas. A Dios nosotros no le podemos enseñar. Dios lo conoce todo, pero es que este es un proceso. Este es un proceso para cambiar destinos. Y aquí estamos viendo, hermano, en una asamblea de espíritus donde el Señor está preguntando que quién puede inducir a Acab. Dice el verso 21. Entonces un espíritu se adelantó y se puso delante del Señor y le dijo, yo le voy a inducir, le induciré. Y se hace otra pregunta y el Señor le dice, ¿cómo? Note qué interesante. Y él respondió, saldré y seré espíritu de mentira en boca de todos sus profetas. Entonces él dijo, le inducirás y también prevalecerás, ve y hazlo así. Ese prevalecer es, yo quiero cambiar la situación. Yo quiero cambiar la situación de esa nación. Yo quiero cambiar la situación del rumbo que lleva esa guerra. Yo quiero cambiar la situación de ese rey. Quiero quitar ese rey porque quiero poner otro rey. Y Dios hace preguntas en la asamblea de los espíritus, hermano. Es interesante ver esto. Hasta dónde estamos viendo de que hay preguntas que cambian el destino.
Por eso a nosotros lo más lindo que nos ha pasado, y nos preguntaron así: ¿te gustaría recibir a Cristo en tu corazón? Dijimos sí, y eso cambió nuestra vida. Eso cambió nuestro destino, hermano amado. Eso nos ha hecho ahora pensar de que hay una meta, de un supremo llamamiento, de que estamos cerca, hermano, de ese encuentro con nuestro bendito Jesús, que todo obra para bien para los que aman al Señor, que el Señor es nuestra respuesta y que Él sigue siendo también nuestra respuesta. Una pregunta que nos hicieron y una respuesta que dimos cambió totalmente todo para nosotros. Si definitivamente hay preguntas que cambian el destino de las personas. Ahora, ¿por qué todo esto? Porque cuando Dios lo manejó con el diablo, que el Señor lo reprenda, cuando Dios en la asamblea de los espíritus, Dios estaba en un proceso legal. Esto de hacer preguntas son de carácter legal. Hay algo ahí de por medio de que se está tratando de evidenciar, de declarar quién es realmente culpable o quién es inocente. Por ejemplo, yo estaba tratando de estudiar cuáles son las 5 preguntas más comunes que se hacen en una corte, o por lo menos un abogado. Usted sabe que un abogado no tiene declaraciones en algún proceso, en el proceso, sino que lo que tiene es hacer preguntas. Cuando un abogado está llevando o toma un caso para representarlo, ese abogado lo primero que hace es hacer preguntas. Y las preguntas por lo menos son: ¿quién? ¿Qué? ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Y cómo? ¿Quién lo hizo? ¿Qué clase de crimen o de armas? ¿Cuándo lo hizo? ¿Dónde lo hizo? ¿Cómo lo hizo? Cuando alguien no responde correctamente, esa persona se vuelve sospechoso, o esa persona, su proceso está pues en peligro. Dependiendo cómo contesta, dependiendo la respuesta que va a dar a estas 5 preguntas que son de carácter legal. Estas preguntas son de carácter legal. Perdón si me equivoco, yo sé que aquí hay posiblemente abogados, pero déjeme pensar en estas 5 preguntas clave. Incluso un médico las hace cuando uno va a una revisión o a un chequeo médico. ¿Dónde le duele? ¿Cuándo comenzó el dolor? ¿Qué ha tomado? Y etcétera. Las mismas preguntas para poder dar una respuesta, para poder dar un medicamento que nos ayude a nosotros a cambiar nuestra salud. Ahora, lo interesante es que, viendo en la Biblia, y quiero hacerle una pregunta a usted: ¿quién fue el primero que hizo una pregunta en la historia humana? El primero que hizo una pregunta según la Biblia, Génesis 3:1, fue el diablo. No lo hizo Dios, sino que lo hizo el diablo, porque él conoce este principio. Él conoce el poder que tiene hacer una pregunta, sacar una respuesta incorrecta para cambiar el destino. Y me llama la atención tanto, hermano, que este ejemplo de Génesis capítulo 3, verso 1 es la realidad. Con una pregunta y una respuesta cambió el destino de la humanidad. Y la serpiente dice que era más astuta que cualquiera de los animales del campo que el Señor Dios había hecho, y dijo a la mujer: con que Dios os ha dicho, no comeréis de ningún árbol del huerto. Y la respuesta que ella dio cambió el destino de la humanidad, y por eso vino Cristo. Entonces, la primera pregunta con la respuesta incorrecta cambia el destino de la humanidad. Interesante, hermanos,
porque el huerto era un lugar donde había materia prima para todo. Ahí estaba la abundancia. Si usted quiere ver, era la primer tierra de abundancia. Canaán no fue la primer tierra de abundancia, sino que el huerto del Edén fue la primer tierra de la abundancia. Solo pensaba él y decía: quiero unos muebles de madera, de caoba. Y ahí estaba la materia prima, ahí estaban los árboles. Solo había que trabajarlo. Podía comer de todo, tenía de todo, había abundancia. Ahí hablaba Dios, ahí estaba la presencia de Dios. Pero un día les hacen una pregunta que responden mal y cambia toda la situación. El diablo conoce el poder que tiene una pregunta con una respuesta incorrecta. Y si usted me permite, el diablo le hizo una primer pregunta a Jesús también. No se la hizo a María ni a José, sino que se la hizo al propio Jesús cuando él tenía aproximadamente 30 años. Y la pregunta fue: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. ¿Qué es lo que él quería? Cambiarle el destino. Él estaba tratando de sacarlo del destino al Señor Jesús. Y aquí veo también entonces que la primera pregunta que el diablo hizo a Jesús iba enfocada a la identidad de hijo. Tú tienes que estar seguro que eres hijo de Dios. Aunque la gente diga lo que diga, somos hijos de Dios por medio de una adopción que recibimos a través del sacrificio de Cristo. Él nos dio a nosotros el derecho para llegar a ser hijo de Dios, y el Padre, con su espíritu de adopción, podemos clamar: Abba Padre, papito lindo, yo soy tu hijo y tú eres mi padre, y a ti te adoro. Note usted esto, que al hijo le dijo: si eres hijo. Jesús le respondió con palabra, y usted conoce toda la historia. Ahora, si viene la primera pregunta de Dios. Y la primera pregunta Dios la hace después de la caída del hombre, para retomarlo y conectarlo de nuevo a su destino. Dios hace preguntas para trabajar la restauración de ese hombre y esa mujer que estaban caídos. Entonces Dios también nos hace preguntas para restaurarnos, para levantarnos o darnos una oportunidad más. Cuando ya pensamos que ya no podemos hacer nada, que ya todo está resuelto, que ya no hay salida, Dios hace preguntas para volverte a levantar. Si hay alguien que se siente desanimado, deprimido, decaído, Dios te hará otra pregunta para volverte a levantar. En este tiempo de la abundancia, oiga esto, van a abundar las preguntas de Dios. Mire qué clase de abundancia, ¿verdad? El año de la abundancia van a abundar las preguntas de Dios para restaurarnos, para sanarnos, para liberarnos, para, hermano, pasarnos a otro nivel, para hacer cosas maravillosas. Dios nos va a preguntar. La Biblia dice en Génesis 3:9, yo le advertí que iba a poner muchas bases bíblicas. Génesis 3:9, voy a ponerle solo la pregunta y el versículo. ¿Dónde estás? Dios llamó al hombre y le preguntó: ¿dónde estás? Dios ya sabía dónde estaba, pero son preguntas legales. ¿Dónde estás? Segundo, ¿quién te ha hecho saber que estabas desnudo? Tercer pregunta, ¿has comido del árbol del cual te mandé que no comieras? Cuarta pregunta, ¿qué es esto que has hecho? Preguntas legales. Las mismas preguntas que le puse al principio, que pueden ser hechas por un abogado, están ahí. ¿Quién, qué, cuándo y dónde? Es decir, ¿dónde estás? Vendría a ser la número 4 de la lista.
¿Quién te ha hecho la número 1 de la lista? ¿Qué es esto que has hecho? El qué es la número 2. Entonces, legalmente, las preguntas se las estaba haciendo Dios. Y de ahí Dios tomó una decisión e hizo algo para restaurar a aquel hombre. Entonces, es interesante saber que estas preguntas que el Padre de los espíritus, el creador y padre de Adán, hace las mismas preguntas que nuestros padres biológicos también nos hacen a nosotros, especialmente la mamá, ¿verdad? ¿Dónde estás? ¿Con quién estás? ¿Por qué lo hiciste? También papá, mamá hace las mismas preguntas. Entonces, hermanos amados, para nosotros los ministros, Dios también tiene preguntas. Ahora permítame entonces hablarle de un primer hombre al que el Señor comenzó a preguntarlo y que le dio una excusa. Yo le llamo a esto la excusa ministerial de un hombre que su destino era ser un libertador. Y me refiero a Moisés. Y me llama la atención cómo la respuesta puede afectar en un momento aquel destino que está a punto de inaugurarse. Un destino como el de Moisés, con ese peso ministerial para ser un libertador de 3 millones de personas. Hacer aquellas hazañas que hizo. Y la Biblia dice que Dios comienza a hacerle preguntas cuando quiere que él empiece a ocuparse en el ministerio. Israel había estado 430 años en esclavitud en Egipto y Dios lo manda al faraón, pero Moisés le da 3 excusas. Dice Éxodo 4:10: entonces Moisés dijo al Señor: por favor, Señor, nunca he sido hombre elocuente. Primera excusa. Ni ayer, ni en tiempos pasados, ni aún después de que has hablado a tu siervo, porque soy tardo en el habla. Segunda excusa. Y torpe de lengua. Tercera excusa. No sé hablar, le dijo. Soy lento para hablar. Soy tardo. No soy elocuente. Algunas versiones dicen soy tartamudo. Estudiando la razón por qué Moisés explicaba esto, dicen algunos estudiosos de que lo que había sucedido era que como había vivido 40 años en el desierto, ya no tenía la facilidad de palabra egipcia, había perdido la facilidad de palabra, estaba más acostumbrado a la lengua de aquel sacerdote Madián y de su tribu, de su pueblo. De tal manera que él le dice: soy lento para hablar, soy tardo, no soy elocuente. No ser elocuente significaba, aún no recuerdo el protocolo para entrar delante del faraón, porque el faraón era un rey y los reyes tienen protocolos para hablarles. Y esto nosotros lo podemos ver aún en nuestros medios, hermano. En los países donde hay reinado, no cualquiera se le puede acercar a un rey y diciéndole: ¿qué hule? ¿Cómo estás vos? Hay un protocolo. Y eso es lo que Moisés había perdido también. Y por eso le estaba poniendo excusas. Y me llama la atención que cuando nosotros seguimos leyendo el versículo 11, Dios le hace preguntas. Cuando él le da estas excusas, en el versículo siguiente, 11, Dios le dice: ¿quién ha hecho la boca del hombre? Primera pregunta. ¿O quién hace al hombre mudo o sordo
¿O con vista o ciego? Segunda pregunta, segunda respuesta. Perdón, pregunta. ¿No soy yo el Señor? Otra pregunta. Ahora pues ve y yo estaré con tu boca y te enseñaré lo que has de hablar. Mire qué interesante, hermano. Preguntas que nos hacen a nosotros. Qué terrible es estar parado en un lugar así como este, con pastores así, ministros, siervos, como ustedes, con mi apóstol a un lado, y que uno está enseñando y ustedes se lo están escudriñando. No es fácil. Como que la lengua se traba. Y eso podría ser uno de las excusas nuestras. Pero si Dios te ha llamado al ministerio, ¿acaso Él no hizo la boca? ¿Y acaso tu arma no es la boca, tus palabras? Entonces por eso Dios te va a preguntar: ¿y quién hizo la boca? No soy elocuente, Señor. Ah, pero ¿crees en la unción? ¿Sabes que existe la unción? Y que la unción marca la diferencia. Cuando la unción viene sobre tu vida, hermano, aunque no hayamos estudiado nosotros los principios de la elocuencia, Dios hace que hablemos palabra de Dios. Porque es palabra de Él. Cuando Dios dice que vas a ir, que vas a predicar, que tienes que enseñar, que tienes que hablar de esto, hermano amado, la pregunta que Dios te va a hacer es: ¿quién te hizo la boca? ¿Tú tienes una respuesta para eso? Tú, Señor, hiciste la boca. Entonces, si Él hizo la boca, Él pondrá también las palabras correctas para que edifiques el lugar donde Dios te ha puesto. Bendito sea Dios. Dele palmas con todo su corazón al Señor de la gloria. Entonces, mire, ahí están las preguntas: ¿quién ha hecho la boca? ¿Quién hace al hombre mudo o sordo, con vista o ciego? ¿No soy yo el Señor? ¿En qué problema se había metido Moisésito, hermano? De ponerle excusas al Dios maravilloso que nos ha concedido el privilegio de servirle. La pregunta ministerial que Dios nos hace también. Hay preguntas ministeriales que Dios nos hace, y esta es bien importante, hermanos. En estas preguntas ministeriales que Dios nos hace, o Dios me hace o le hace a usted, es para que tú puedas entender que en tu destino hay algo especial que te ha dado. ¿Aló? Es decir, que usted tiene algo que Dios le ha dado, con lo que nos complementamos unos a otros. Las unciones de los 5 ministerios nos complementamos. La iglesia necesita los 5 ministerios. Maravilloso cuando vemos a un evangelista hablar milagros, sanidades, hermano. Yo cuando no sabía para qué me iba a llamar Dios, yo me aventé 3 años de evangelista. Recorrí todo Baja California, Ensenada, Rosarito, Tijuana, Mexicali, y no creaba que de vacaciones. Y resulta que me presentaban el evangelista Mario Rivera y nadie se convertía, hermano. Y poco a poco el Señor me fue, y estoy todavía tratando cada vez de descubrir lo que Dios me ha dado. A Moisés le hizo lo mismo. A Moisés le dijo: ¿qué es eso que tienes en la mano? Tremendo, hermano.
Usted sabe que era una vara. Habla de la autoridad, habla de la fuerza, habla, hermano, de la especialidad. Una vara con la que le iban a creer sus propios hermanos, pero también el faraón iba a creer de que Dios estaba con él. Hermano, ¿qué tienes en tu mano? Un reloj, me va a decir usted, ¿verdad? ¿Cuál es lo que Dios te ha dado? ¿Cuál es tu don? ¿En qué eres fuerte? ¿Eres fuerte en el tema matrimonial? Gloria a Dios. ¿Eres fuerte, hermano, en la palabra de consuelo como pastor? Gloria a Dios. Como sanador del alma, gloria a Dios. ¿En qué eres fuerte? No, hermano, me dijo un día una persona: yo soy predicador mariachi, de todo instrumento toco, me dijo. A Moisés Dios le dijo: ¿qué es eso que tienes en tu mano? Y a mí me llamó la atención todo esto, porque Dios quería que él se diera cuenta que la vara que tenía Moisés se la había dado Dios. La Biblia dice que esa vara Dios se la había dado. Y esa era, hermano, la autoridad de ese hombre que iba a liberar a esa cantidad de gente. Esto es impresionante porque la Biblia dice que Dios lo puso a prueba. La Biblia dice que le dijo a Dios: tira la vara que tienes en la mano. Y se convirtió en serpiente. Y luego le dijo: vuélvela a tomar. Y la volvió a tomar la vara. Así te creerá tus hermanos y te creerá el faraón. Pero fíjese que hay algo bien interesante, que cuando Moisés fue delante del faraón, no fue su vara la que tiró, sino la de Aarón. ¿Aló? Entonces estaba usando una autoridad de otra persona. Déjeme decírselo así con mucho amor y respeto. Estaba copiando una unción. Y no necesitamos copiar unciones si Dios hace unción para cada función, para lo que te llamó, para lo que te va a usar. Hermano, Dios te va a usar y te ha dado vara. No sé si decir algo con el perdón del apóstol. A veces nos pirateamos los mensajes, hermano, y los soltamos y decimos: Dios me lo reveló. Estamos usando la vara de otra persona. La Biblia dice en Éxodo 7:10: vinieron pues Moisés a Aarón a Faraón e hicieron como lo había mandado, y echó a Aarón su vara delante del faraón y de sus siervos, y se hizo una culebra. Entonces llamó también Faraón a sus sabios y hechiceros. Oigan esto. Y los sabios y los hechiceros hicieron lo mismo. Yo sé que en el contexto dice que Dios le dijo que llevara la vara de Aarón, pero cuando usted lee el original no es leer la versión King James. Cuando usted lee por lo menos la Biblia interlineal del hebreo, esa no es una versión, sino que esa es una traducción directa. Aún se lee en el orden que se lee el hebreo, pero está traducida directamente, y ahí no aparece el sentido de que Dios le dijo que llevara a Aarón y que Aarón usara su vara para hacer el milagro, sino que le estaba diciendo: dile a Aarón
que van a suceder milagros. Pero Dios lo que quería era que usara su propia vara. Si es que si Dios te va a dar vara a ti, si se la dio Dios, era la vara que Dios le había dado. Porque ahora Aarón tenía que usar su vara. Y mire lo que pasa aquí, dice la Biblia, que entonces vino, echaron su vara delante de Faraón y de su siervo, y se hizo culebra. Entonces llamó también el Faraón. No lo asombraron, no lo impactaron. El Faraón dijo: ah, sí, también mis magos, mis hechiceros pueden hacer eso. Y la Biblia dice que ellos tiraron también sus varas y se convirtieron en culebras. O sea que los hechiceros les copiaron a ellos. O sea que los hechiceros estaban usando la misma fórmula. ¿Y sabe por qué? Porque un hechicero puede penetrar de esa forma en su nivel o en su rango. Puede penetrar lo que es una atmósfera propia para un siervo de Dios cuando no usa su propia autoridad. Es decir, cuando no usa su vara. Por favor, no me vaya a malinterpretar. Nosotros reconocemos autoridad. Yo reconozco autoridad. Yo tengo un padre espiritual. Yo tengo un apóstol que me cubre. Yo tengo un pastor que me cubre. Yo no estoy hablando nada de eso. Estoy hablando de lo que Dios te ha dado a ti también. Porque yo no puedo usar la vara del apóstol Sergio. Me queda muy grande. Con todo respeto, me queda grandísima. Tal vez se la podía pedir que me la prestara, pero para tomarme una foto, apóstol, nada más. Pero Dios se la ha dado a él. Por eso yo creo y siempre enseño que hay batallas espirituales que por muy ungido que estemos, hermanos, no las vamos a ganar, porque son batallas que solo los padres espirituales pueden pelear y ganar por nosotros, porque ellos tienen el rango para, oiga esto, manejar documentaciones espirituales a favor de los hijos. Pero yo tengo hijos espirituales también. Tengo hijos biológicos también. Y yo no quiero que me copie ningún hechicero, hermano. Y los hechiceros copian lo que se hace en la iglesia porque disciernen, detectan que nosotros estamos usando la vara prestada de alguien. ¿Sí me di a entender, hermanos? No estoy muy duro, ¿verdad? Mire esto. Mire lo que sucede. A partir de ahí, Aarón comenzó a usar su vara, no la de Moisés. Y todo lo que hacía Aarón lo copiaban los hechiceros. La Biblia dice en otro pasaje: y extendió Aarón su mano sobre las aguas de Egipto, y las ranas subieron. Estaban peleando una batalla espiritual y cubrieron la tierra de Egipto, y los magos hicieron lo mismo. Más adelante dice en el capítulo 7 también de Éxodo, verso 20: y Aarón también alzó la vara, golpeó las aguas que habían en el Nilo ante los ojos del faraón y su siervo, y todas las aguas que había en el Nilo se convirtieron en sangre. Y la Biblia dice en el verso 22, Éxodo 7:22: pero los magos de Egipto hicieron lo mismo con sus encantamientos. Golpeó el Nilo, con la vara de Aarón, y se llenó de sangre. Y los hechiceros agarraron la vara y dijeron: nosotros podemos hacer lo mismo también. Y pasó lo mismo. Lo que Dios nos ha dado es algo maravilloso, mis amados hermanos. Este ministerio es glorioso, lo que Dios nos ha dado. Hermano, nosotros somos los que Dios ha escogido para que hagamos la obra de Él. ¿Me permite seguir más?
Ahora, cuando decidimos usar la vara, entonces los hechiceros ya no copian lo que tú haces. Dice aquí la Biblia que ahora extendió Moisés su vara hacia el cielo, y el Señor envió truenos y granizo, y cayó fuego sobre la tierra, y el Señor hizo llover granizo sobre toda la tierra de Egipto, y hubo granizo muy intenso y fuego centellado continuamente en medio del granizo, muy pesado, tal como no había habido en toda la tierra de Egipto desde que llegó a ser una nación. Eso ya no lo pudieron copiar, porque entonces Moisés volvió a agarrar la vara que Dios le había dado. Y cuando él hizo entonces y agarró la vara, entonces Moisés hizo 3 grandes milagros de parte de Dios. Cada vez que Moisés utilizaba la vara que Dios le había dado, hermano, hizo grandes milagros. La siguiente vez abrió el mar rojo, nada más y nada menos. Mire Éxodo 14:16. Y tú levanta tu vara y extiende tu mano sobre el mar y divídelo, y los hijos de Israel pasarán por en medio del mar sobre tierra seca. ¿Sabe qué significa eso, hermano? Con la vara de Dios tú vas a abrir sendas, caminos, para que el pueblo que nos han dado a pastorear puedan pasar y dirigirse rumbo a su tierra de abundancia. Cuando tú uses lo que Dios te ha dado, entonces, hermano, el pueblo dirá: Dios está con él, y lo vas a llevar a la promesa que Dios les ha dado. La siguiente vez que usó Moisés su vara era para derrotar a los amalecitas. En el versículo 9 del capítulo 7 dice Moisés que subió a la cumbre y con la vara de Dios, y cuando sus manos estaban en alto, Israel prevalecía. Pero cuando él bajaba la vara, porque sus brazos se cansaban, entonces Amalek prevalecía. Pero cuando tú usas la vara de Dios, vas a tener ayudas ministeriales, porque entonces venían con él, le levantaban las manos, hermano, y él tenía la vara. ¿Sabes qué quiere decir con esto, hermano? Cuando nuestras ayudas ministeriales miran que Dios está con nosotros, hermano, temen dividir nuestras iglesias, porque dicen: no, si ese hombre Dios lo ha llamado, ese hombre tiene la autoridad, ese hombre tiene el respaldo, mejor seamos ayuda para él. Cuando tú usas la vara de Dios, vas a tener ayudas que te van a levantar las manos cuando te sientas cansado, y se le cerrará la puerta al espíritu de división que está haciendo estragos en muchos lugares. Dios le dijo también, con la vara en mano: háblale a la peña y saca agua de la peña. Pero Moisésito golpeó 2 veces con la vara de Dios la peña. Pero lo que me sorprende, que Dios en su misericordia hizo que saliera agua en abundancia. Le cambió el carácter a Moisés, porque después Moisés tuvo que hablar de sí mismo. Como él escribió los primeros 5 libros de la Biblia, él escribió de sí mismo que no hay otro hombre tan manso en la tierra como Moisés. Él mismo se puso, porque Dios había tratado con su vida. Porque podemos equivocarnos y usar mal la vara, pero aún así Dios trabaja con nuestro carácter. Pero Dios hace lo que tiene que hacer: dar agua en abundancia, ríos de abundancia, palabra revelada, remas de Dios, revelación de Dios.
Nuestra gente no va a padecer, hermano. No van a ser ensaladas, buffet la que vamos a dar, sino que vamos a edificar al pueblo. Le vamos a hablar de acuerdo a la voluntad de Dios. Dios nos va a dar el mensaje, Dios nos va a ayudar. Dios nos va a ayudar para que al pueblo le hablemos que viene pronto nuestro amado y se va a preparar la iglesia. Va a haber agua en abundancia. Me quedan 15 minutos y me faltan como 50 preguntas. Jesús hizo preguntas también. Mire, no solamente Dios, ahora Jesús. Se las voy a poner de una vez para que las vea. Mateo 9:28. ¿Creéis que puedo hacer esto? Había una necesidad de un milagro. Se acercaron ciegos y el Señor: ¿creéis que puedo hacer esto? Juan 5:6. Cuando Jesús vio acostado ahí a alguien que llevaba tiempo en aquella condición: ¿quieres ser sano? Marcos 10:51. ¿Qué deseas que haga por ti? Pues cuando a una gente que está con necesidad de un milagro y se le sana, hermano, le cambian la vida. Y el Señor pregunta para ver si aquella persona estaría dispuesta a entrar en un nuevo fluir de parte de Dios. Ahora Jesús pregunta. Jesús, el patrón que tenía era el mismo de su padre. Y le voy a poner las 4 preguntas legales. ¿Quiénes dicen que soy yo? ¿Por qué estáis amedrentados? ¿Dónde está vuestra fe? ¿Qué queréis que yo haga por vosotros? Note usted las 5 preguntas legales. De estas 5 preguntas, el Señor usó 3. Usted las puede ubicar ahí. Pero cuando usted lee todo lo que el Señor Jesús se dedicaba a preguntar: ¿quieres que haga esto? ¿Qué puedo hacer por ti? Pero una de las preguntas que nunca hizo Jesús es: ¿cuándo? Nunca preguntó cuándo. Porque cuando se pregunta, ese cuándo va conectado con un tiempo. Por ejemplo, la pregunta ¿quién? Va conectado a una persona. La pregunta ¿qué? Va conectado a una cosa. La pregunta ¿dónde? Va conectado a un lugar. Pero la pregunta ¿cuándo? Va conectado a un tiempo. Y Jesús no la hizo. ¿Sabe por qué? Porque cuando Jesús pregunta para hacer algo, es el tiempo de Él. Y la Biblia dice: ahora bien, la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Ahora el Señor puede hacer grandes cosas. Él te pregunta: ¿qué quieres que yo haga por ti? ¿Quieres ser sanado? ¿Quieres ser liberado? ¿Quieres ser consolado? ¿Quién te tiene atado? Te puede preguntar. Pero no te va a preguntar cuándo te ataron, porque eso implica tiempo. Dios lo que pregunta es: ahora, te dice. La pregunta apostólica que Pablo hizo a un personaje llamado Herodes. Interesante que la Biblia dice que Dios visita la iniquidad de los padres en los hijos hasta la 3ª y 4ª generación. Y cuando Pablo le hizo la pregunta a Herodes, se la estaba haciendo al 4º del linaje. El primero era aquel que había mandado a matar niños en los días de Jesús. El segundo Herodes fue aquel que decapitó a Juan el Bautista.
El tercer Herodes es aquel que lo mató un ángel y que se lo comieron los gusanos. Pero a este Herodes era el cuarto. Hermano, no, mire qué impresionante. Le estaban dando la oportunidad para cambiarle el destino a un tipo como ese. Y después de que Pablo le explicó el camino, le habló de Jesús, de quién había sido, mire la pregunta que le hace: Rey Agripa, ¿crees en los profetas? Yo sé que crees, le dijo. Una pregunta para romper con ancestros y cambiar su destino a un Herodes. Hermano, que cuando Dios hace una pregunta y le da la respuesta adecuada, cambia a los hombres más malos y les da otro destino. Pero aquel hombre contestó. Entonces Agripa dijo a Pablo: por poco me persuades en ser cristiano. Y su destino no cambió. Por eso, ¿cómo no vamos a adorar a Cristo y glorificar su nombre? Si cuando nos hicieron la pregunta, hermano, dijimos sí, sí quiero. Y nos dio vida eterna y nos ha prometido vida abundante. Quiero invitarlo a que se ponga sobre sus pies y con temor y temblor delante del Espíritu Santo quiero preguntarle: ¿qué te impide ser liberado? ¿Quién te tiene atado? ¿Quién está estorbando tu vida? ¿Quieres ser sano? ¿Quieres otra oportunidad? ¿Habrá aquí gente que no conoce a Jesús como su Salvador? Yo le hago la pregunta: ¿tú crees que Jesús puede cambiar tu vida? ¿Habrá alguien? ¿Habrá una persona que quisiera que se le cambie su destino? Yo lo invito en el amor del Señor. Si hay alguien, que levante su mano y que me permita orar. Y si es posible que pase al frente, venga a recibir a Cristo como su Salvador, para que Dios le cambie el destino. Esa es la pregunta que él hace. ¿Tú crees que Él puede cambiarte? Ven, el Señor sí puede y te cambia el destino. Él puede cambiarte ese destino en el nombre poderoso de Jesús. ¿Habrá alguien? Levante su mano. Quiero ver si hay alguien para esperarle unos minutos o unos segundos para recibir a Cristo. Aquí hay un joven que viene también. Ven, vamos a orar por ti. Ven, ven. Él te va a cambiar tu destino en el nombre de Jesús. ¿Habrá alguien que se quiere reconciliar con el Señor? ¿Qué te impide reconciliarte? Ahí hay otro que viene. Bendita noche. Él cambia el destino. Hay otro más que viene. La abundancia se nos proclamó de tirar esa red. E iban a venir los que iban a formar parte de este maravilloso pueblo. Venga en el nombre de Jesús, para que nosotros podamos orar por ellos y bendecirlos. ¿Habrá alguien más que crea que el Señor le puede cambiar su destino? Padre, por favor, bendícelos. Y así como has cambiado la vida de muchos de nosotros, así ellos, porque han creído, tú les has preguntado y ellos han contestado. Ahora Jesús, con su sangre preciosa, les borra sus pecados. Siguen viniendo, hermano. Sigan viniendo, sigan viniendo. Aquellos que quieren, necesitan ser libres. Venga a este lado. Si tú crees que Dios te puede liberar de maldiciones, de ataduras, de complejos, de ataques, de espíritus inmundos, Dios puede romper las cadenas en esta noche.
ven y te ubicas a este lado. Si hay alguien que necesita un milagro, sanidad, venga también. ¿Quieres ser sano? ¿Quieres ser sano? Te dice el Señor. Es la pregunta para cambiar tu situación. Y Él no te dice cuándo. ¿Cuándo quieres? Él dice ahora, ahora. Esta es una noche maravillosa. En el nombre poderoso de Jesús. Padre, glorifícate. Señor, sigue salvando a tu pueblo. Sigue salvándolo, Señor. Por favor, te lo pido. Que tu sangre preciosa y derramada, Señor, les limpie sus pecados. Y aquellos que están necesitados de un milagro, Padre, en el nombre de Jesús, ellos han creído. Hemos declarado la pregunta: ¿quieren ser sanos? Y ellos han pasado porque tienen fe, porque creen. Glorifícate, Padre. Sana tu pueblo, sana a tus hijos. Por favor, haz el milagro de sanidad en el nombre de Jesús. Cámbiales, Señor, esa vida. Cámbiales el destino en el nombre de Jesús. Si les han diagnosticado una enfermedad que no tiene cura, en el nombre de Jesús nos unimos con todos estos siervos y creemos con todo nuestro corazón que por sus llagas, por la llaga de Cristo, por la llaga de Jesús somos sanados. Recibe en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús reprendemos toda enfermedad, reprendemos todo mal en el cuerpo, en los órganos, en tus huesos, cualquiera que sea el diagnóstico. Oh, por la llaga de Cristo, en el nombre de Jesús, tomamos autoridad contra toda potestad que ha estado estorbando, oh, la economía de tu pueblo, la salud, todo espíritu de maldición, todo espíritu de brujería, ahora lo reprendemos en el nombre poderoso de Jesús. Que se rompan esos ancestros negativos en el nombre de Jesús. Vamos, renuncia a ese ataque, renuncia a eso que se ha levantado en el nombre de Jesús. Oh, en el nombre de Jesús se rompen las ataduras. Echamos fuera todo espíritu inmundo, todo espíritu de brujería, fuera en el nombre de Jesús. Lo reprendemos con la vara, la autoridad que el Señor nos ha entregado. Siervos, ayúdenme a ministrar, por favor. Puedo llamar a los pastores. Usen sus varas, por favor, ayúdenme, siervos, a ministrar a este pueblo. Y en el nombre de Jesús. Lo que te preguntó el Señor y tú respondiste, recíbelo. En el nombre de Jesús. Todo ataque diabólico lo reprendemos. Todo dardo del enemigo lo anulamos. Fuera en el nombre de Jesús. Desarraigo todo espíritu de amargura. Fuera. Vamos por el dedo de Jehová. Echamos fuera, anulamos los ataques, todo espíritu de depresión, de desánimo, de locura, de demencia, fuera, fuera, todo espíritu inmundo, vamos, lo reprendemos, levantamos nuestras varas nos ha dado y declaramos liberación, declaramos libertad, rompemos las maldiciones, abrimos camino con la vara que Dios nos ha dado para que tú marches hacia tu promesa. Oh,
parte de Dios. Ahí está el Señor. Usamos las varas que nos ha sido entregado. En el nombre de Jesús. Vete. No tienen autoridad. No tienen autoridad. No tienen autoridad. No se puede negar a la autoridad. En el nombre poderoso de Jesús lo declaramos. Y ahí está el Señor. Ahí está el Señor. Ahí está el Señor. Nosotros levantamos nuestras manos, siervos de Dios, para pelear esas batallas con las varas que nos han dado en el nombre poderoso de Jesús. Y declaramos por este pueblo y sobre ellos la bendición de Dios. Declaramos que el destino que el Señor tiene, oh, para ellos, se reconecta en tu vida en el nombre de Jesús. Aleluya. Vas a contestarle al Señor hoy la pregunta: ¿quieres ser salvo? ¿Quieres ser sano? ¿Quieres ser mi ministro? ¿Quieres ser lleno de mi espíritu? Y le vas a decir: digo sí. Digo sí a tu voluntad. Levantemos esa canción diciéndole: digo sí. Digo sí, sí, sí. Digo sí, sí, sí. Digo sí, Señor. Digo sí. Digo sí. Eso es. Sí. Así respondo tu pregunta, Señor. Sí. Digo sí. 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 Digo sí. sí, sí. Sí, Señor. Te digo sí a tu voluntad, Señor. A tu voluntad. Digo sí, sí, sí. Ahora neguémonos a nuestra voluntad. Digo no, no, no. Digo no, no, no. Digo no, Señor, a mi voluntad. Digo no. Señor, te damos gracias. Este día nos has bendecido. Has derramado bendición sobre nosotros. Has
derramado sanidad entre nosotros. Has derramado desde la madrugada dones sobre nosotros. Tu palabra ha sido sobreabundante sobre nuestra vida. La recibimos y te contestamos sí a todo lo que tú quieres para nuestra vida. Te respondemos sí, sí, sí a todo lo que tú quieres de bueno para nuestra vida. Señor, sellamos esta palabra, sellamos este día poderoso que nos has dado en el nombre de Jesús. Gracias, Señor, gracias, Señor, gracias. Dale un aplauso bien fuerte al Rey. a tu voluntad. Digo sí, Aleluya. sí. ¿Cuántos cantaron ese himno alguna vez en su vida anterior? Hermoso decirle al Señor, sí, estoy dispuesto, te voy a seguir, te voy a amar. Bueno, hermano, ya mañana es el último día que estamos en este lugar. Quiero decirle que vamos a empezar a las 5:30 de la mañana haciendo una oración. Vamos a seguir orando como lo hemos hecho el día lunes y hoy. A partir de mediodía vamos a tener nuestros talleres para atender a los hijos de pastores, a los jóvenes, por aparte a las doncellas y por aparte a los mancebos. No muchito me gusta esa palabra, pero bueno. Y aparte vamos a tener una plática específica con los pastores y otra con las esposas de los pastores, así como lo hemos hecho siempre, solamente que siempre se ha hecho el día martes, y esta vez lo vamos a hacer miércoles para salir de aquí al Parque de la Industria y dar inicio a nuestro retiro congregacional. Quiero decirle que el día sábado en la tarde vamos a estar haciendo el reconocimiento pastoral con la imposición de anillos, el día sábado en la tarde. Así que no sé si se me pasa algo más, pero los demás detalles los va a tener aquí mi hermano Gilmar Ochoa. Pongámosle atención, no se desvelen muchito para poder estar de madrugada. Han sido unas madrugadas extraordinarias, hermano. Hasta un cachito afónico estamos ahí de tanto gritar al cielo, pero es que me mira así porque quiero seguir gritando mañana, aleluya, y siempre al Señor. Mi hermano, Gloria a Dios. Les vamos a suplicar, hermanos amados, que por motivo de que van a hacer limpieza, nos pidieron que desocupemos lo antes posible este salón. Y los hermanos que se acercaron a mesa de información de Filonexia hoy, tanto los que se acercaron para ofrecer hospedaje como aquellos que se acercaron para solicitar hospedaje, se pueden acercar acá adelante. Mis hermanos de Filonexia tienen una información. Y también los hermanos pastores que voy a mencionar, es necesario que se presenten con hermana Ana Julia, por favor. Hermano Juanito y Rita Cecchini, acá adelante. Los hermanos que voy a mencionar en este momento, acá al frente, con hermana Ana Ruth, por favor. Hermano Juanito y Rita Cecchini, hermano Haroldo Herrera, pastor Hernán Martínez, Fernando Campos, Mario Peña, Karen de Galindo, Francisco Alvarado, Mario Umaña, Billy Bonster, Carlos Acuña, Jesús Lagorreta, Leopoldo Zapata, José Luis Luna, Carlos Gutiérrez, Mario Rivera, Miguel Ángel Argáez y Rosita Molina. Por favor, acá adelante les van a dar una información. Hermanos, por favor, les suplico que los que se abocaron hoy con nosotros a Filonexia,
los anfitriones y los huéspedes se puedan acercar acá adelante, por favor. Los vamos a presentar con su anfitrión. El hermano Juan José Cobón. Hermano Johan Escobedo y Cristina. Cristina de Pastor Javier Castillejos. Acá, hermano, acá lo vamos a presentar. Hermano César Icu. Por favor, con hermana Débora Mesa e hijas, Rosalía Motoya y Rosby. Hermano César Icu, Débora Mesa, Rosalía Motoya, Rosby. Karin Oliva. Anfitrión Karin Oliva. Huésped Betsabe Vázquez. Anfitrión Karin Oliva. Huésped Betsabe Vázquez. Anfitrión Cristian Alegría. Huésped Pablo Tzoc. Son 4 varones. Anfitrión Cristian Alegría, Pablo Tzoc. De Benecer Ixcán. Anfitrión Lisette Salazar. Huésped Carla Amezquita.